Buenas tardes compañeros. Nuestro equipo, conformado por los integrantes Sebastián Flores Blanco, Jesús Eduardo Paredes Ramírez, Litsi Valeria Rosario Vázquez, Adriana Guadalupe Chávez Aguilar y Alina María Flores Blanco, venimos a exponer antropología. Las misiones culturales. Las misiones culturales se crearon por José Vasconcelos el 17 de octubre de 1900. Su propósito original fue el de preparar a profesores rurales dándoles conocimientos necesarios en relación a su zona y necesidades según la comunidad. El objetivo de las misiones culturales es llevar educación a zonas rurales que poseen escuelas en las que no haya. Los maestros, mediante la educación, fomentaban a la creación de pequeños negocios e industrias, el mejoramiento económico familiar, la resolución de problemas relacionados a la siembra y el desarrollo de actividades que fomentaban el espíritu artístico y cultural. Hola, buenas tardes, maestros y compañeros. A mí me tocó el tema de Instituto Nacional Indígena. El Instituto Nacional Indígena en adelante y surgió en 1948 durante el mandato del presidente Miguel Alemán Valdés. Entre los años de 1946 y 1952, teniendo como director a Alfonso Caso. En 1951 comenzaron a funcionar los centros de coordinación indígenas. En adelante CCI, con la inauguración de dos centros, uno en Chiapas y el otro en Chihuahua. La educación expendida por los CCI se fincó en una base antropológica que estaba destinada a impactar la mente indígena. Como consecuencia del amplio desarrollo de las políticas nacionales e internacionales para el reconocimiento de la diversidad cultural, en 1942 se modificó el artículo 4 de la Institución Política Mexicana para reconocer el carácter multicultural y multilingüe de la nación. Contemporánea. La antropología ha ido transformando sus herramientas de investigación, así como sus teorías y métodos, adecuándose también en función de las transformaciones que se desarrollan en la sociedad y en sus objetos y sujetos de estudio. Actualmente, la antropología no se dedica solamente a la cuestión indígena, sino que ha ampliado su horizonte investigativo, desarrollando también sus investigaciones en el campo o en la ciudad, por ejemplo. También desarrolla diversas investigaciones que ya no tienen que ver solo con su objetivo inicial de investigación, como por ejemplo las culturas lejanas o antiguas, ni con las zonas o regiones en las que tradicionalmente se desarrollaban o referían sus estudios. El giro hacia los estudios. Desde su fundación en México, en la primera década de los años 1900, la antropología tradicionalmente se enfocó en el estudio de las culturas indígenas que existieron en nuestro territorio antes de la conquista. El giro hacia los estudios. Desde su fundación en México, en la primera década de los años 1900, la antropología tradicionalmente se enfocó en el estudio de las culturas indígenas que existieron en nuestro territorio antes de la conquista. La antropología se consagró y consolidó en el estudio sobre lo prehispánico, es decir, en el estudio de las culturas antes del proceso de conquista y el desarrollo de la colonia, sin variar mucho sus temáticas. También, no obstante, el fin de la década de los 60 marcó un gran cambio en los intereses antropológicos. A continuación podemos observar uno de los ejemplos de la mutación en los escenarios e intereses investigativos, es decir, es la antropología urbana, que también nace en un contexto de crecimiento en varios sentidos que son iguales.
Por ejemplo, el del incremento de la población que comienza a migrar a las ciudades con todas las problemáticas que esto implica, que son vivienda, movilidad, divertimiento, trabajo, estudio, etc. Y los intercambios entre estas personas. El segundo ejemplo es el crecimiento masivo en algunas ocasiones, o sea, territorial de las ciudades. Por tercero, el aumento de la importancia que las ciudades representan frente al campo y las aspiraciones de movilidad social de la enorme cantidad de gente que poco a poco va llegando a estas. Por cuarto, el creciente abandono del campo. Y esto sería todo. Su compañera Litsi Valeria Rosario Vázquez. Gracias por su atención. El giro hacia los estudios urbanos. Investigar se fue transformando conforme un cambio tanto las sociedades como algunos escenarios e intereses investigativos de los antropólogos. Y estos cambios es para dar incremento de los intercambios entre las culturas de los territorios, sin motivados por un establecimiento del capitalista como un sistema económico, la globalización, un proceso y el neoliberalismo. La antropología se consagró y consolidó en el estudio de la prehistoria, se realizó el estudio de la cultura del proceso de la conquista, asimismo desarrollo de la colonial en sus temáticas. El interés antropológicos, ya que sin dejar el estudio de algunas culturas son indígenas, comenzaron a los fines integracionista del indigenismo y su insistencia en la incorporación de algunas culturas indígenas a la única nación mexicana. La economía se relaciona en las sociedades de gran importancia, las investigaciones sobre el campesinado mexicano, que se relaciones con otros sectores del pueblo conlleva a la sociedad. Ante un crecimiento de la mancha urbana, surgimiento de los primeros movimientos urbanos populares, misma antropología como la metrópoli, las corrientes migratorias como el campo, misma ciudad y de las formas de la supervivencia. Antropología urbana es trascender tanto la aplicación de los métodos tradicionales en la ciudad para conseguir un acercamiento a la ciudad que permite entender las comunicaciones urbanas políticas. Comunidad aleja a decir mediante la aplicación de métodos y teorías. Por lo contrario, la misma antropología debe apropiarse en la ciudad y entender así nuestro espacio. Se va generando, paso del tiempo, fenómenos como violencia de género. En este contexto adquiere mayor relevancia el método etnográfico por su gran utilidad analítica en el estudio de las comunidades urbanas. La antropología ofrece ahora, mediante etnografías prolongadas y densas, aportes cualitativos originales sobre relaciones interétnicas e interculturales en las ciudades que otras disciplinas subordinan a las visiones macrosociales. Ciudad y urbano no son sinónimos. Los fenómenos como la permanencia, el desarrollo y transformación de tradiciones como el Día de Muertos, pues sus procesos de transformación arquitectónica en ciertas zonas de las ciudades que se consideran deterioradas en favor de procesos inmobiliarios que, con la justificación de las mejoras, aumentan el costo de las rentas y encarecen la vida en esas zonas, y que en muchas ocasiones tienen como base el desalojo o la venta barata de las personas que habitan en esos lugares. Todos estos debates fueron poco a poco trazando los caminos para estudiar las ciudades desde la antropología, afinando sus métodos y teorías para entender la relación población-ciudad y el surgimiento de los diferentes fenómenos que se gestan en estas. Estos debates son importantes para la antropología urbana en contextos como el mexicano, pues trazan las pautas que deben seguir las nuevas generaciones de antropólogos a la vez que generan nuevos ámbitos investigativos.